Los grandes cambios que ocurren en la actividad cerebral durante el sueño tienen un impacto en la regulación fisiológica que va mucho más allá de lo que ocurriría, por ejemplo, en una vigilia tranquila. Por lo tanto, la fisiología cambia durante el sueño y es lo que vamos a comenzar a ver a continuación. La regulación de la temperatura corporal se ve modificada durante el sueño. En particular, durante el sueño REM se pierde la regulación homeostática de la temperatura. Aquí podemos observar en la parte superior un registro realizado en un animal de experimentación a una temperatura ambiente de menos 15 grados Celsius. En la parte superior podemos observar el registro del electroencefalograma que viene con una actividad de alta amplitud y cae a una actividad rápida y de baja amplitud. Eso se correlaciona con una disminución del tono muscular evidenciado en el registro del electromiograma. Eso está indicando entonces un pasaje, ¿sí?, de sueño de ondas lentas a sueño REM en este animal. Al medir la temperatura inguinal subcutánea en estas condiciones experimentales, se puede ver que una vez que este sujeto entra en sueño REM, la temperatura inguinal comienza a disminuir, tendiendo a llevar la temperatura hacia la temperatura ambiente. En la parte inferior observamos también este experimento realizado a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. Observamos aquí entonces que cuando el animal de experimentación entra en sueño REM, el control de la temperatura cesa, deja de ser estable y comienza a moverse hacia valores más altos, llevándolo hacia lo que es la temperatura ambiente en ese contexto. Por lo tanto, podemos ver que la homeostasis de la temperatura corporal se pierde durante el sueño REM, convirtiéndonos así entonces en casi animales poiquilotermos. También hay cambios fisiológicos que se dan exclusivamente durante el sueño no REM. Uno de ellos tiene que ver con el sistema endocrino, en particular con la liberación de la hormona de crecimiento, la cual va a tener su mayor liberación fundamentalmente durante las etapas más profundas del sueño no REM al inicio de la noche. En esta figura podemos observar en la parte superior un hipnograma a lo largo de las horas de sueño nocturno y abajo los niveles de hormona de crecimiento. ¿Sí? Podemos ver entonces cómo los mayores niveles son liberados en las primeras etapas de sueño no REM profundo. La actividad nerviosa simpática se modifica durante las diferentes etapas del sueño. En la parte A de la figura se observan los cambios que ocurren en dicha actividad. La actividad nerviosa simpática fue medida mediante microneurografía. Este tipo de estudio prevé una medida directa de la actividad nerviosa simpática eferente vinculada al músculo liso de los vasos sanguíneos. Se observa entonces que las etapas de sueño no REM, la etapa 2, 3 y 4, presentan una actividad simpática reducida con respecto a la vigilia. Sin embargo, cabe destacar el gran aumento tanto en la frecuencia como en la amplitud de los brotes de actividad simpática durante el sueño REM fásico y una inhibición que aparece a nivel del REM tónico. El REM fásico presenta una actividad simpática incluso mucho más intensa que lo que podemos ver en vigilia, representada por Awake. En la parte B se observa la frecuencia de los brotes y la amplitud de los brotes de esta actividad simpática representada por los histogramas en los diferentes estados comportamentales. En la vigilia, en las etapas 1, 2, 3 y 4 de sueño no REM y finalmente en sueño REM. Como se puede observar, la actividad simpática es significativamente menor durante las etapas 3 y 4. Sin embargo, durante el sueño REM, tomado tanto fásico como tónico, la actividad simpática aumenta en forma significativa y es incluso mayor que la que se observa durante la vigilia.
Pasaremos entonces a ver ahora la fisiología respiratoria durante el sueño. Al pasar de la vigilia al sueño ocurren cambios muy importantes en el control de la respiración. En la figura podemos ver los cambios más significativos que ocurren en este pasaje, y es que la mayoría de las entradas capaces de modificar la respiración están ausentes, representadas por las líneas rojas continuas, o marcadamente disminuidas, representadas aquí por las líneas rojas punteadas. Por ejemplo, las que van a estar ausentes son las influencias de centros cerebrales superiores, como por ejemplo el control voluntario sobre la respiración. También los estímulos emocionales a través del sistema límbico no van a estar actuando sobre los centros respiratorios, ni el empuje dado por la activación neuronal que ocurre por la vigilia a nivel del centro respiratorio va a estar ausente. También las entradas procedentes, por ejemplo, de receptores propioceptivos en músculos y articulaciones van a estar disminuidas. Lo que es la influencia por los receptores de estiramiento pulmonar sobre el centro respiratorio va a estar disminuida, así como aquellos información sensorial provenientes de receptores desde la periferia, como los que están vinculados con la termocepción, con el tacto y con los estímulos dolorosos. De esta manera, el control químico de la respiración es el controlador dominante durante el sueño. En particular, los niveles de anhídrido carbónico son los principales reguladores de la respiración durante el sueño. Y también la quimiosensibilidad de estos quimioreceptores se encuentra disminuida durante este estado comportamental. A su vez, el tono muscular de la bomba respiratoria, o sea, dados por los músculos respiratorios, también están disminuidos, lo cual va a llevar a una reducción de la ventilación por minuto. Ocurre también una disminución abrupta en el tono muscular de la vía aérea superior, así como de los reflejos de protección durante el inicio del sueño. Todos estos cambios van a contribuir también a un aumento en la resistencia de la vía aérea superior. Uno de los parámetros de la fisiología respiratoria que se modifica durante el sueño es el umbral apneico para la presión parcial arterial de anhídrido carbónico. El umbral apneico para la presión parcial arterial de anhídrido carbónico nos indica un nivel de presión parcial para este gas por debajo del cual no hay activación del centro respiratorio y se produce apnea. En la figura podemos ver en la parte superior el patrón respiratorio y abajo la presión parcial arterial para anhídrido carbónico. Cuando la ventilación aumenta en el llamado arousal, la presión parcial arterial de CO2 disminuye progresivamente hasta quedar por debajo del umbral apneico. En ese momento la respiración cesa y se produce la apnea, mostrada como la línea continua azul. Como consecuencia de ello, de esa apnea, la presión parcial para el CO2 va a comenzar a aumentar hasta sobrepasar el umbral apneico. En ese momento entonces comienza a restablecerse nuevamente la respiración. Es este valor de presión parcial arterial de anhídrido carbónico el que se ve modificado durante el sueño. La entrada al sueño generalmente se caracteriza por una inestabilidad respiratoria, generalmente en la forma de una apnea de sueño central. ¿A qué se debe esto? A que el set point para el umbral de la apnea, o sea, el valor de la presión parcial arterial de anhídrido carbónico, es diferente en vigilia que en sueño. Al dormirnos, los niveles normales de anhídrido carbónico de la vigilia caen por debajo del nivel umbral para la apnea durante el sueño. Eso va a resultar en una inhibición o más bien en una falta de estimulación del centro respiratorio, provocando una apnea. La apnea lo que va a provocar es
un incremento en los niveles de la presión parcial de anhídrido carbónico que van a sobrepasar este nuevo umbral. En ese momento, el empuje para la respiración se va a restablecer y va a ser entonces en un nuevo seteo que se va a continuar la respiración. En la parte A de la figura podemos ver la presión parcial de anhídrido carbónico en el estado de vigilia y el cambio en la entrada de sueño. Vemos entonces que el nivel de anhídrido carbónico durante la vigilia está representado, se condice en la parte B de la figura, con una respiración estable. Al dormirnos, ese nivel de anhídrido carbónico está por debajo del nuevo umbral seteado durante el sueño, entonces se produce la apnea, que lo podemos ver representado abajo en la polisomnografía por una falta de movimiento de aire a nivel nasal, falta de movimientos torácicos y abdominales, lo que nos está indicando de que no hay una estimulación para la respiración. Eso se condice en la parte A con un aumento progresivo en la presión parcial para el CO2 durante esa apnea. Cuando los niveles de anhídrido carbónico sobrepasan entonces este nuevo umbral establecido durante el sueño, la respiración se retoma y vuelve a ser regular, como podemos observar en el registro polisomnográfico de la parte B, donde vemos entonces que el flujo nasal se restituye, lo que son los movimientos torácicos también se restituyen y por lo tanto volvemos a entrar en un nuevo estado de respiración estable con un nuevo nivel de presión parcial para el anhídrido carbónico durante el sueño. Durante el sueño no REM y el sueño REM, el volumen minuto y el volumen corriente son menores que durante la vigilia. Sin embargo, la frecuencia respiratoria general para cada una de estas etapas del sueño se mantiene en niveles similares a los de la vigilia. En condiciones fisiológicas, la respiración es bastante regular durante el sueño no REM, como podemos observar en la polisomnografía de la izquierda, bajo el nombre de sueño no REM. Ahí podemos observar el volumen de inspiración y expiración, los movimientos torácicos regulares, así como los movimientos abdominales regulares y una saturación arterial de oxígeno en el entorno de 100. Sin embargo, durante el sueño REM, la respiración es bastante irregular. Muchas regiones del controlador de la respiración central ubicados a nivel del bulbo muestran un aumento en la activación durante el sueño REM en comparación con durante el sueño no REM. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en la intensidad de los registros de los movimientos abdominales y torácicos que se observan en la polisomnografía de sueño REM. Durante el sueño REM también hay una inhibición de la actividad musculatoria dilatadora de la vía aérea superior y concomitantemente con una disminución del volumen corriente, eso puede llevar al desarrollo de apneas obstructivas del sueño durante el sueño REM debido al colapso de parte de la vía aérea superior durante esta etapa del sueño. Las respuestas ventilatorias a la hipoxia y a la hipercapnia se reducen durante el sueño. Las respuestas ventilatorias a la hipoxia se encuentran reducidas durante las etapas N2 y N3-N4 del sueño no REM comparado con la vigilia, de tal manera que se requieren disminuciones más importantes en los niveles de oxígeno para estimular la respiración durante el sueño. A su vez, el anhídrido carbónico es el principal regulador de la ventilación durante el sueño. Sin embargo, las respuestas ventilatorias a la hipercapnia también están reducidas durante el sueño si las comparamos con la de la vigilia. Como consecuencia de ello, los individuos pueden tolerar niveles menores de ventilación por minuto y niveles mayores de anhídrido carbónico durante el sueño que durante la vigilia.
Aumentos en la ventilación ocurren en respuesta entonces a un aumento en la presión parcial arterial de anhídrido carbónico y a las reducciones de la presión parcial de oxígeno para mantener la homeostasis. La pendiente de cada una de estas respuestas es una medida de la sensibilidad de los quimiorreceptores a la hipercapnia y a la hipoxia, ¿sí? En cada uno de los casos. Los efectos combinados de hipercapnia e hipoxia crean un estímulo ventilatorio mayor que cada uno de ellos por separado. En general, ambas respuestas a la ventilación parecen disminuir durante el sueño no REM y hacerlo aún más durante el sueño REM, como podemos ver en los gráficos. El origen de esta disminución en la respuesta de los quimiorreceptores durante el sueño no REM permanece aún en controversia. Algunos estudios sugieren que esta disminución se debe a una alteración en la respuesta de los quimiorreceptores y otros estudios sugieren que esto se debe a que hay una compensación limitada debido a que hay una mayor resistencia en la vía aérea superior. La respuesta ventilatoria a la hipercapnia, como podemos ver en la parte B de la figura, está compuesta de una pendiente y un umbral ventilatorio o set point. La pendiente de la respuesta a la hipercapnia está reducida durante el sueño REM y es aproximadamente un 50% del de la vigilia. Y esa reducción es aún mayor durante el sueño REM, la cual es aproximadamente un 28% de la respuesta observada en el sueño no REM. El umbral ventilatorio de reposo durante el sueño no REM cambia hacia la derecha de tal manera que el set point nuevo está a los niveles normales de anhídrido carbónico debido al cambio entonces en el umbral apneico. La respuesta ventilatoria a la hipoxia está reducida durante el sueño no REM y más aún durante el sueño REM, como podemos ver en la parte A de la figura. Sin embargo, esta disminución durante el sueño no REM se observó principalmente en estudios donde predominaban los hombres como sujetos de experimentación, sugiriendo que en las mujeres tal vez esta respuesta esté intacta. Durante el sueño REM, sin embargo, esa disminución de la respuesta a la hipoxia fue evidente y consistente tanto en hombres como en mujeres. Muchos desórdenes respiratorios ocurren exclusivamente o en forma predominante durante el sueño. Algunos de ellos son multifactoriales, crónicos y comunes, y otros son más raros, incluso causados por mutaciones genéticas o por factores hereditarios que pueden llegar a ser letales. En este caso particular vamos a ver algunos aspectos de dos de los desórdenes respiratorios más comunes y que tienen importantes consecuencias en la vida de los sujetos, como es la apnea central del sueño y la apnea obstructiva del sueño. La apnea central del sueño es un desorden del sueño caracterizados por episodios de apnea, o sea, por cesación de la respiración durante el sueño, debido a que el cerebro no le envía la señal a los músculos respiratorios para que continúen la ventilación. Aquí vemos un registro polisomnográfico de un sujeto que presenta apnea central del sueño. Como no llegan los comandos respiratorios a los músculos respiratorios y no hay movimiento torácico ni abdominales, eso se relaciona con una falta de flujo de aire a nivel nasal. El sector nasal, el movimiento de aire a nivel nasal está representado ahí por la línea verde, donde podemos ver claramente que no hay fluctuaciones de flujo, o sea, no está pasando aire por la nariz. En la parte inferior podemos ver, donde están las flechas, se señalan los movimientos a nivel abdominal y a nivel de la caja torácica. Podemos ver que hay alternancias de zonas en que hay movimientos en estas zonas y zonas que están quietas.
Cuando hay quietud, no hay oscilaciones, eso está indicando de que esos músculos respiratorios no se están contrayendo. Esa es una señal clara entonces de que estamos frente a una apnea central, o sea, de origen central, o sea, su origen está a nivel del sistema nervioso central. Este sujeto vemos que presentó 5 episodios de apnea de sueño central en un lapso de 2 minutos. La evidencia de la presencia de apnea central del sueño como desorden del sueño se realiza únicamente por polisomnografía y deben de existir 5 o más de estos episodios por hora para catalogarlo como tal. En este caso, este sujeto presenta una apnea de tipo severa. Como vimos recién, 5 episodios en tan solo 2 minutos. Veamos ahora el caso de la apnea obstructiva del sueño. Cuando dormimos, muchas veces podemos presentar un flujo reducido de aire a través de la vía aérea superior y ronquidos debido a la vibración de los tejidos blancos en este sector. Pero en determinados individuos, la relajación muscular de la vía aérea superior y la caída de la lengua hacia atrás en la garganta pueden provocar una obstrucción total del flujo de aire a ese nivel. Los pacientes que presentan la apnea obstructiva del sueño tienen una luz reducida de la vía aérea superior, debido a veces a alteraciones en la anatomía craneofacial, por ejemplo que presenten una lengua de gran tamaño o un paladar blando. También puede ser que tengan una retracción del maxilar inferior, o en pacientes obesos donde hay una acumulación de tejido grasoso importante a nivel de las paredes de la vía aérea superior. Una reducción en la luz de la vía aérea superior combinado con un incremento del volumen de los tejidos blandos a ese nivel hace que la vía aérea superior sea vulnerable a colapsarse cuando está sometida a la presión negativa durante la inspiración. Los eventos de apnea obstructiva del sueño ocurren fundamentalmente durante el sueño REM, debido fundamentalmente a la atonía generalizada. Durante la vigilia, los pacientes que presentan este síndrome pueden respirar de manera eficiente debido a que desarrollan unos cambios adaptativos a nivel de la musculatura de la vía aérea superior, aumentando el tono para permitir ampliar el pasaje del aire a este nivel y a su vez darle una mayor tonicidad durante la vigilia. Esta adaptación se mantiene solo parcialmente durante el sueño no REM e incluso menos durante el sueño REM. Por eso estos episodios son más característicos de esta etapa del sueño. En la figura podemos ver a la izquierda entonces cómo se vería la obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño REM. A la derecha se observa el episodio de la apnea obstructiva del sueño. Obsérvese el electroencefalograma con una actividad rápida y de baja amplitud, característica del sueño REM. Observen la detención en el flujo aéreo a través de la vía nasal y el aumento en los esfuerzos musculares, tanto abdominal como torácico. Estos están acompañados con cambios a nivel de la presión del esófago y debido a esa interrupción del pasaje de aire, la saturación de oxígeno va a comenzar a caer. Esto va a provocar un despertar o microdespertares en los individuos que sufren apnea, tanto esta apnea obstructiva del sueño como la apnea central. Esto va a provocar que los sujetos tengan un sueño muy fragmentado en el correr de la noche y estos pacientes van a presentar de forma característica una somnolencia aumentada durante el día. El diagnóstico de cualquiera de estos dos síndromes se realiza mediante polisomnografía, ¿sí?, en un laboratorio de neurofisiología, y los sujetos deben presentar 5 o más de estos episodios por hora para tener un diagnóstico positivo de alguno de estos síndromes, tanto de apnea central como de apnea
obstructiva del sueño. En estos esquemas podemos ver diferentes tipos de apneas que pueden ocurrir durante el sueño. Se muestran los registros del flujo aéreo nasobucal, la respiración torácica dada por los movimientos torácicos que son los que son detectados y los niveles de saturación de oxígeno en sangre. La apnea obstructiva podemos ver que se caracteriza porque en determinado momento hay una interrupción del flujo aéreo nasobucal, mientras que los movimientos torácicos persisten. En la apnea central se interrumpen tanto el flujo aéreo nasobucal como los movimientos torácicos, dado que no llega la estimulación a través del sistema nervioso central a los músculos de la respiración. La apnea mixta es aquella que presenta componentes tanto periféricos como centrales. Podemos ver que hay un sector que está dado por una alteración a nivel central que se evidencia por la falta de movimientos a nivel torácico y luego una obstrucción a nivel periférico, lo que hace que el flujo aéreo nasobucal persista. La hipopnea está caracterizada por una disminución de tanto el flujo como los movimientos torácicos. El flujo aéreo a nivel nasobucal y la respiración torácica están disminuidas. Todos estos tipos de apneas vemos que lo que van a tener como consecuencia es una disminución en los niveles de saturación de oxígeno. Esto va a provocar microdespertares en los sujetos que sufren estos síndromes, y estos despertares van a estar asociados con aumentos en brote de la actividad del sistema nervioso simpático, lo cual va a tener consecuencias a nivel cardiovascular. La actividad neuronal en los centros respiratorios se modifica durante el ciclo sueño-vigilia. Durante la vigilia, las neuronas con actividad modulada por la respiración se encuentran en varias regiones del encéfalo. Sin embargo, durante el sueño no REM o incluso bajo anestesia, las células moduladas por la respiración se encuentran en lugares más acotados dentro de la protuberancia y el bulbo, con grupos celulares actuando en forma conjunta, ubicados en columnas o en grupos. El estudio sistemático de los tipos de neuronas moduladas por la respiración ubicadas en la formación reticular pontobulbar muestran que las neuronas que tienen una descarga débil o variable durante la respiración en vigilia se vuelven silenciosas al entrar al sueño no REM. Estas neuronas se creen que son una fuente importante de lo que fue llamado en un momento el estímulo de la vigilia para la respiración. Por el contrario, las neuronas respiratorias activas durante el sueño o durante la anestesia se creen que son las más importantes en sostener un ritmo respiratorio autonómico y por supuesto de generación no voluntaria. Como se puede deducir a partir de los cambios sistémicos a la ventilación asociados con el sueño, las neuronas respiratorias del tronco encefálico están en promedio más activas durante el sueño REM que durante el sueño no REM, y sus patrones de brotes de descarga respiratorias varían en duración e intensidad. La actividad aumentada tiende a desarrollarse en forma gradual durante la duración de cada episodio de sueño REM, como podemos ver en la figura. Aquí se muestra un ejemplo típico del curso temporal de la actividad promedio de una neurona inspiradora del bulbo raquídeo durante un episodio de sueño REM. La actividad está representada en el gráfico inferior, donde se ven los números de impulsos, o sea, el número de potenciales de acción de esa neurona en función del tiempo durante el episodio de sueño REM, donde podemos ver en la parte superior el electroencefalograma característico de sueño REM. Por debajo vemos la aparición de las ondas PGO. Luego vemos los cambios en el anhídrido carbónico del volumen corriente vinculados entonces a este episodio de sueño REM. Vamos a pasar a abordar ahora entonces la fisiología cardiovascular durante el sueño.
En la parte superior de la figura observamos un hipnograma nocturno de un sujeto adulto normal, donde se pueden apreciar la alternancia de los diferentes estados de sueño no REM y sueño REM. En la parte B de la figura vemos el electrooculograma, donde cada rayita está representando un evento, o sea, un movimiento ocular. Vemos cómo estos eventos predominan fundamentalmente en cada uno de los episodios de sueño REM. El electromiograma está evidenciando sacudidas musculares que pueden estar ocurriendo a lo largo del sueño, y en el sueño REM también podemos observar que pueden existir estas sacudidas fundamentalmente durante la fase de sueño REM fásico. Abajo de todo vemos el cambio en la frecuencia cardíaca en cada una de las etapas del sueño. Vemos cómo durante el sueño no REM hay una disminución, mientras que en el sueño REM la frecuencia cardíaca es muy variable. En los individuos saludables, normales, la actividad cardíaca entonces está marcadamente reducida en el sueño no REM. Pero esto no es así en el sueño REM, cuando la actividad en realidad se aproxima mucho a la que observamos en una vigilia relajada. Debido a que el sueño no REM representa entre el 75 y el 80% del periodo de sueño, se dice que el sueño es un periodo de quiescencia cardiovascular, un estado al que se ha referido como las vacaciones cardiovasculares en el periodo de 24 horas. Estos efectos son el resultado de un número de procesos fisiológicos, incluyendo influencias directas de mecanismos del sueño y de mecanismos circadianos. Los cambios en la actividad cardíaca durante el sueño reflejan fundamentalmente cambios a nivel del control autonómico, como veremos más adelante. La presión arterial presenta una variación circadiana, presentando sus niveles mínimos durante el sueño y sus niveles máximos a media mañana. La presión arterial disminuye progresivamente desde la vigilia relajada hasta las etapas de sueño no REM. Una disminución aún mayor ocurre en las etapas más profundas de sueño no REM, pero eso a su vez también depende de la microestructura que vaya a ocurrir en este estado, en esta etapa. Por ejemplo, ante la ocurrencia de complejos K, se asocian aumentos puntuales de la presión arterial. Durante el sueño no REM, la característica más saliente es la gran variabilidad que presenta la presión arterial en este periodo, con la ocurrencia de eventos hipertensivos fásicos asociados fundamentalmente con los periodos fásicos de sueño REM. Esto genera, por lo general, lo que se llaman fugas impredecibles en lo que es el comportamiento de la presión arterial durante esta etapa de sueño. Esto se ha visto que está vinculado también con una redistribución de lo que es la actividad simpática en lo que es su acción sobre lechos vasculares particulares durante el sueño REM. La presión arterial media y la variabilidad de la presión arterial disminuyen fisiológicamente desde la vigilia hacia el sueño no REM. En el sueño REM hay una disminución aún mayor o un aumento en la presión arterial, así como eventos hipertensivos fásicos que aumentan lo que es la variabilidad de la presión arterial durante esta etapa del sueño. La reducción en la presión arterial media durante el sueño no REM resulta de una disminución tanto en la frecuencia cardíaca como en el tono vasoconstrictor simpático. Durante el sueño REM, la actividad simpática hacia diferentes efectores cardiovasculares sufre una reorganización sustancial. Así, la presión arterial media en el sueño REM refleja un equilibrio entre los cambios en el gasto cardíaco y la constricción o dilatación de lechos vasculares diferentes. En ambas etapas del sueño, los cambios fásicos en la presión arterial
son empujados por brotes o aumentos localizados en la vasoconstricción que pueden estar acompañados por aumentos en la frecuencia cardíaca. La evidencia disponible apoya la hipótesis de que los cambios en la presión arterial dependientes del sueño, tanto tónicos como fásicos, resultan de la integración entre los reflejos cardiovasculares y comandos autonómicos centrales que son específicos para cada una de las etapas del sueño. Aquí podemos ver cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca se va modificando en los tres estados comportamentales y en tres condiciones experimentales. W es vigilia, SS es sueño de ondas lentas y DS representa el sueño REM. Observen cómo en el corazón denervado, más el grupo de datos viene a la derecha, ahí la variabilidad es bastante limitada y las frecuencias cardíacas son bastante elevadas para los tres estados comportamentales. Si nos movemos hacia la izquierda, vemos lo que ocurre luego de realizarle una vagotomía al animal de experimentación. Podemos observar que la variabilidad aumenta, pero sin embargo no hay diferencias sustanciales entre los tres estados comportamentales. Si nos movemos un poco más a la izquierda, podemos ver lo que ocurre en el animal intacto. En estas condiciones vemos que la frecuencia cardíaca durante la vigilia tiene un amplio rango de variabilidad. La frecuencia durante el sueño no REM se encuentra en sus valores más bajos durante todas las etapas del sueño no REM. Durante el sueño REM, al mismo tiempo que aumenta la actividad cerebral y los cambios que ocurren en la presión arterial, también ocurre un aumento en la frecuencia cardíaca y en su variabilidad. La frecuencia cardíaca puede aumentar para sostener los cambios fisiológicos que ocurren durante el sueño REM debido a las similitudes que ocurren entre esta etapa y la vigilia. La frecuencia cardíaca que observamos durante el sueño REM se debe fundamentalmente a fluctuaciones en lo que es la salida autonómica simpática y parasimpática. La frecuencia cardíaca en este estado comportamental puede aumentar hasta 35% por encima de lo que vemos durante el sueño no REM. E incluso durante las etapas de sueño REM fásico, asociadas también a lo que son las ensoñaciones, los aumentos en la frecuencia cardíaca pueden ser aún mayores. Sabemos que el sueño modula el flujo sanguíneo en diferentes regiones del neuroeje, desde la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebro basal anterior, estructuras hipotalámicas, sistema límbico, tálamo y corteza cerebral. Dado el estrecho acoplamiento que existe entre el flujo sanguíneo y la actividad neuronal en el sistema nervioso central, se han visto datos que sugieren que el sueño modula la actividad de múltiples vías involucradas en el control cardiorrespiratorio. La integración entre las influencias centrales y los reflejos varorreflejo y quimiorreflejo producen una salida autonómica vascular que es diferente en los distintos estados comportamentales como hemos visto hasta ahora.